Calzada, ¿cómo estás? Quiero dar respuesta a una pregunta que tú formulaste hace bastante tiempo atrás sobre cómo solucionar el problema de la corrupción en Chile si yo fuera presidenta electa. Nos encontramos aquí en Valparaíso, en la Corte de Apelaciones Respectivas, al lado de una obra de arte bastante significativa que se refiere en cierta forma al tema de la corrupción. Y quiero dar respuesta a tu pregunta. La corrupción es el ejercicio de la función pública no en beneficio del bien común del pueblo de Chile, sino que en beneficio particular, incluso lucrativo, de esas personas, de los partidos políticos, de los grupos económicos, las coaliciones políticas respectivas. Y por lo tanto es un grave problema. En Chile tenemos grandes niveles de corrupción. El problema, Javier, es que existen normativas, no es que el tema no esté regulado, hay normas que prohíben la corrupción, como el artículo 8 de la Constitución, que exige el principio de probidad, y una serie de normas en el Código Penal chileno que prohíben y que sancionan penalmente el cohecho, la negociación incompatible, el fraude al fisco, la malversación de caudales públicos y una serie de otras figuras penales. El problema entonces no es que no haya una regulación penal del tema de la corrupción, el problema es otro. La razón por la cual en Chile nosotros tenemos una corrupción desatada es porque tenemos un sistema político basado en una constitución que mantiene en la más absoluta impunidad la corrupción. Y quiero explicarte cómo opera esto y por qué es tan importante entonces crear una nueva constitución para nuestro país. Por ejemplo, en el caso Soquimich existen graves problemas de corrupción, pero resulta que las autoridades que deberían fiscalizar, ejercer la acción penal y lograr acusación y sanción penal de los culpables, son autoridades designadas de acuerdo a la Constitución por las autoridades políticas. Es decir, la propia clase política es la que designa las autoridades que tienen que sancionar la corrupción. El fiscal nacional del Ministerio Público, el Contralor General de la República, los ministros de la Corte Suprema, son todos ellos designados por la Presidenta de la República con acuerdo del Senado. El director del Servicio de Impuestos Internos, cuya querella o denuncia se requiere para poder investigar penalmente los delitos tributarios, conforme al artículo 162 del Código Tributario, es también una persona designada por la propia Presidenta de la República. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Fiscalía, el fiscal nacional, como es designado por la Presidenta, no tiene los hechos, la independencia real, efectiva, para acusar y para lograr sanción penal. La Contraloría General de la República lo mismo. Fíjate el caso, Javier, Codelco, el caso Codelco de una corrupción espantosa, la fusión de AFP, ambas situaciones han sido objetadas por la Contraloría y tú ves cómo seguimos con la corrupción porque el Contralor también es designado por la clase política. Lo mismo ocurre con el problema del director del Servicio de Impuestos Internos. Cabe recordar simplemente al saliente Llorrat, el que reconoce presiones recibidas porque además es designado políticamente. Y tampoco los legisladores, que son los parlamentarios, y la Presidenta de la República han querido derogar el artículo 162 del Código Tributario que exige que haya denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos para que se investiguen los delitos penales específicos tributarios. Por lo tanto, la impunidad de la corrupción se produce porque el sistema político descansa en una constitución que mantiene en la más absoluta impunidad, en un control absoluto de la propia clase política sobre las instituciones. Por lo tanto, la única forma de resolver este problema de corrupción, que siempre va a existir, pero lo relevante es que no haya impunidad, es creando una nueva constitución, para lo cual mi compromiso político es convocar una asamblea constituyente vinculante en virtud de la cual todos los ciudadanos en un plano de igualdad podamos crear una nueva constitución y por lo tanto los parlamentarios sean elegidos por el pueblo democráticamente una vez al año, sean evaluados, que haya poder revocatorio de los ciudadanos para sacar a aquellos parlamentarios, presidente de la República y otras autoridades que sean elegidas democráticamente de su poder. Por ejemplo, los ministros de Corte Suprema podrían ser elegidos democráticamente, el Contralor General de la República, el fiscal nacional del Ministerio Público podrían ser autoridades elegidas democráticamente y ser sometidas a evaluación anual al menos, y la votación podría ser incluso en forma electrónica, así como pagamos impuestos podemos perfectamente elegir a nuestras autoridades y
a su vez el Congreso podrían establecerse como requisitos en la Constitución que para ser parlamentario se requiera ser oriundo de una región, trabajar en la región y no en Valparaíso, sino que en la misma región y no haber sido nunca parlamentario antes. De esa forma, en el segundo año de gobierno, Javier, nosotros vamos a llamar a una elección absolutamente completa del Congreso Nacional y teniendo personas decentes, honestas y no las personas corruptas que hoy tenemos en el Congreso Nacional y en el gobierno podemos crear nuevas leyes como por ejemplo aquellas que deroguen este 162 del Código Tributario y que la Fiscalía esté obligada a investigar todos los delitos penales, incluidos los tributarios, sin necesidad de que se pronuncie el director del Servicio de Impuestos Internos y, por cierto, establecer penas efectivas de cárcel, no con libertad, en cumplimiento de libertad, sino que pena efectiva de cárcel e inhabilitación perpetua absoluta para aquellas personas que incurran en corrupción, aparte de la obligación de devolver económicamente los daños, los montos de dinero que hubiesen causado a la sociedad chilena. La corrupción es algo extremadamente grave porque realmente significa afectar, supone el enriquecimiento de unos pocos de la clase política económica chilena, aplastando al pueblo de Chile en la violación más absoluta de sus derechos fundamentales y terminan diciendo que no hay dinero para la salud, la educación, la vivienda y tantos otros derechos que se infringen en Chile. Que estés muy bien.